Es muy usual que actualmente veamos desde muy tempranas horas de la tarde hasta muy avanzadas horas de la noche la transmisión por televisión de telenovelas. ¡Ay, qué sufrimiento! Que si este quedará con ella, que si esta es muy mala, que él tan malo, que la suegra, qué horror, qué horrible, qué malvada, qué sufrimiento. Sí, esa es la novela, pero ella tiene una gran cantidad de componentes que hoy vamos a aprender. La novela es una obra literaria que forma parte del género narrativo y esta puede estar inspirada en hechos reales, ficticios o ser una delicada y majestuosa combinación de los dos. En este sentido, todo lo que sucede en la novela hace parte de la inspiración, de la inventiva o de la investigación del autor. Cuando hablamos del género narrativo, estamos hablando de cuento breve, de microcuento, de novela, de crónica o de una gran cantidad de relatos que pueden ser históricos, realistas, ficticios, imaginarios, fantásticos. En todos ellos, el autor hace énfasis en la construcción de los personajes y sobre todo en la construcción del narrador, porque recuerden muy bien que narrador y autor son dos personas muy distintas. El narrador es una invención que hace el autor para que cuente la historia. Y es el narrador en su forma de narrar los hechos y todas las situaciones que suceden en la novela, de provocar, de producir en el lector emociones como tristeza, entusiasmo, rabia, terror, suspenso, alegría, ¿sí? Y todo esto se debe a la forma en la que él decide narrar los hechos. Uno de los fines de la novela es el de entretener y el de producir un gusto estético en quien lee. Por eso en la novela todo debe ser muy bien elaborado, desde el lenguaje, pasando por los personajes, la descripción de los lugares y la narración de los hechos. La novela se caracteriza por tener una trama compleja, es decir, la forma, las estrategias que el autor utiliza para que el narrador cuente los hechos. Es decir, el narrador puede hacer que una escena sea muy lenta, puede ir al pasado, puede ir al futuro, puede esconder un personaje, puede lentificar o acelerar el relato. De esta manera es como el que lee puede sentir toda esa gran cantidad de emociones. Y aunque, como ya les había dicho, en la actualidad es muy común ver una gran cantidad de novelas que se proyectan por televisión, la novela ya tiene sus añitos, la novela es muy antigua, tiene sus inicios, tiene su génesis, tiene su semilla en el género épico, en la antigüedad greco-latina, aunque fue hasta la Edad Media cuando ella logró coger fuerza. Es un género tardío, que quiere decir que llegó lento, que se demoró, que tardó en llegar. Además, ya había otros géneros muy desarrollados, como la poesía y la gran cantidad de formas que tiene la poesía. Como ya habíamos dicho, la novela cuida muy bien la construcción del lenguaje. Por eso en ella es muy abundante las figuras literarias, ver descripciones bellísimas, ver palabras elegantes, un campo semántico riquísimo. Esto permite que quien lee se sienta a gusto, sienta placer y se sienta conmovido. En algunos casos es muy usual que las personas tengan una confusión entre el cuento y la novela, pero veamos ¿cómo puede uno diferenciarlos? Es muy sencillo. La novela es una construcción muy amplia, muy grande, ¿sí? Tiene entre 20.000 y 300.000 palabras, o entre 300 y 1.200 páginas, mientras que un cuento es una construcción muchísimo más breve. Además, la novela se encarga de construir de una manera muy perfecta el carácter psicológico de los personajes, así como todas las situaciones, mientras que el cuento no se fija mucho en eso. Las novelas no cambian con el tiempo, las novelas se preservan en el tiempo. Una obra ejemplar en 1605 con Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Y en nuestro país
nuestro amadísimo Nobel Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Pero novelas hay muchas, de diferentes temáticas y para todos los gustos, así que veamos la clasificación de los distintos tipos de novelas. Por ejemplo, la novela de aventuras. Aquí se narra todo un viaje y las peripecias y todas las circunstancias que el personaje principal tiene que vivir. Por eso es un personaje al momento de la partida y uno muy distinto al momento de llegada. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino o Robinson Crusoe, o también podemos hablar aquí de Don Quijote de la Mancha, porque él sale de viaje para vivir todas sus aventuras. Pero también Don Quijote de la Mancha hace parte de la novela de caballería. ¿Por qué? Pues porque Don Quijote era un caballero con escudero como lo era Sancho Panza. La novela de ciencia ficción. Aquí tienen mucho que ver la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, La máquina del tiempo. En La máquina del tiempo, los personajes buscan viajar en el tiempo, ¿ser eso posible? Ir al futuro, ir al pasado, bueno, no sé, pero en este momento hay gente que está investigando cómo poder viajar en el tiempo. Hablemos ahora de la novela policíaca. Aquí en la historia se comete un crimen y un personaje que puede ser un investigador, un detective, trata de recoger todas las pistas y todas las huellas que van quedando a lo largo de la historia para así encontrar quién cometió el crimen. Una gran representante de este género novelesco es Agatha Christie, muy recomendada. Y la novela más conocida y de gusto de muchos es la novela romántica. Ya sabemos que aquí se trata de la historia de muchas veces un amor imposible. En Colombia tenemos María, de Jorge Isaac. Y para los autores y lectores que les gustan las emociones más fuertes, tenemos la novela de terror. Aquí se narran acontecimientos aterradores. Por ejemplo, Drácula, de Bram Stoker. Tenemos también la novela fantástica, donde sus personajes y todos los acontecimientos son muy lejanos de la realidad. Historia sin fin, por ejemplo. También está la novela costumbrista, que busca destacar las costumbres, la cultura y las tradiciones de las regiones. Por ejemplo, tenemos aquí la Marquesa de Yolombó. Se me olvidó de quién es la Marquesa de Yolombó. Ay, espérense. La Marquesa de Yolombó. Ay. La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Un tipo de novela muy bello también es la novela epistolar. ¿Qué quiere decir epistolar? Epístola, carta, es decir, que toda la historia se da a través de cartas. Por ejemplo, El mundo de Sofía, de Justin Gardner. La novela, como los géneros narrativos, tiene también una estructura, un inicio, un clímax, un conflicto, un nudo y al final un desenlace que puede ser triste, puede ser trágico o puede ser el final feliz de Juntos por siempre. La novela tiene muchos componentes, por ejemplo, la construcción física y psicológica de los personajes. Esta influye mucho en las acciones y en el relato. Para contar la historia tiene que haber un tono muy importante, es decir, el estado de ánimo con el que se cuenta la historia. También la novela tiene algo que se llama punto de giro, es decir, que en un momento de la historia las cosas pueden cambiar y hacer que el lector se sorprenda. En la novela hay un conflicto que el protagonista debe resolver, pero siempre habrá un villano o un antagonista encargado de impedir que el protagonista resuelva ese conflicto. Entonces se presentan las barreras, las complicaciones y las situaciones dramáticas. Y cuando el protagonista decide enfrentarse cara a cara con ese villano, se produce el clímax y por fin hay una resolución del conflicto. Sobre la novela hay una gran cantidad de cosas que decir. Hay muchos investigadores que se encargan de estudiar este género literario. Pero entonces nosotras dejamos hasta aquí y espero que todos estos elementos y todo esto que les he contado sobre la novela
les sirva, les guste y las motive, primero, a leer y segundo, a que se arriesguen a escribir una novela.